8:54. Diego Pajares, editor del Poder en tus Manos, está aquí para siempre hacer la verificación de lo que dicen los candidatos en esta campaña de elecciones municipales y regionales. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mabel? Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días a todos nuestros oyentes y televidentes. Seguimos supervisando, verificando lo que nos dicen los candidatos en estas elecciones regionales y municipales 2022, la campaña que estamos hoy ya a un mes. El 2 de octubre son las elecciones regionales en todo el Perú y vamos a verificar hoy día a dos precisamente candidatos a gobiernos regionales. El primero es Luis Dioses, candidato al gobierno regional de Piura. El postulante por Somos Perú brindó declaraciones a TV Perú y expuso sus propuestas para luchar contra la corrupción. En medio de este discurso hizo la siguiente afirmación. La corrupción cuesta al país un 10% de nuestro presupuesto de la República. En ese sentido estamos hablando de más de 12.600 millones. Bien, ahí escuchábamos al candidato al gobierno regional de Piura, Luis Dioses, y cuando hablamos de cifras la cuestión se torna interesante, ¿no? Porque acá la información a verificar es: la corrupción le cuesta al país más de 12.600 millones de soles, ¿no? El resultado, después de verificarlo con el equipo, es el siguiente. Falso. Bien, para verificar esta información la hemos contrastado con información, por supuesto, oficial. La Contraloría de la República publica el índice de corrupción, documento que presenta un cálculo estimado del perjuicio económico que causa este lastre de la corrupción en nuestro país. Y este es uno de los casos en los que la afirmación del candidato lamentablemente queda chica, pues no, porque ante la información oficial, según la Contraloría siempre, en 2019 las pérdidas económicas por la corrupción representaron poco más de 23.000 millones de soles. En el 2020 la cifra es similar, con 22.000 millones de soles, y en 2021 el perjuicio económico de la corrupción superó los 24.000 millones de soles en medio de la pandemia y los escándalos que ya sabemos que ocurrieron entre 2020 y 2021, ¿no? El 2021 fue entonces 24.000 millones de soles. La cifra que dio el candidato Dioses fue de 12.000 millones y no es correcta, es falsa. Y de un candidato por lo menos se espera que tenga en cuenta los documentos oficiales, las cifras oficiales, que estamos hablando de cifras de la Contraloría en este caso, ¿no? Vamos a, ¿les parece?, al siguiente candidato, rapidísimo. Es un candidato a gobernador regional del Cusco. Él es Carlos Cuaresma, postula por el Frente de la Esperanza y participó en uno de los debates que estamos haciendo durante la programación de RPP Noticias y se refirió a los conflictos sociales que tenemos en el Perú. Él dijo lo siguiente. De acuerdo a las normas, los gobiernos regionales no tienen vela que prender en estos conflictos sociales. Yo creo que hay que cambiar los reglamentos, hay que cambiar las normas. Si hay que modificar la Constitución, hay que hacerlo por iniciativa legislativa. Primero, para que los gobiernos regionales sean parte de estas mesas de negociaciones. Bien, pues cuando les preguntamos por conflictos sociales, el candidato Cuaresma dice: los gobiernos regionales no tienen vela que prender en los conflictos sociales. Ahí se pone de costadito, ¿no? Esta afirmación, después de ser verificada, ese es el resultado. Falso. Bueno, aquí hay que ser bien claros con algo. La normativa actual pues no establece una responsabilidad específica para los gobiernos regionales en el tema de conflictos sociales, eso es cierto, pero, y aquí vamos con información oficial, la Defensoría del Pueblo presentó un informe en 2021 en el que recomienda a los gobiernos regionales que aprueben ordenanzas que les asignen a sugerencias de dirección acuerdos para resolver conflictos sociales. Y esto es posible gracias a una ley, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la cual ha permitido que en la práctica muchos gobiernos regionales hayan creado ya oficinas de alerta de conflictos sociales. En el mismo informe de la Defensoría se identifica que entre 2012 y 2019 representantes de gobiernos regionales participaron en más del 50% de reuniones de procesos de diálogo, es decir, sí hay y sí se puede participar activamente desde un gobierno regional en la resolución de conflictos sociales. Por lo tanto, los gobiernos regionales sí tienen vela que prender en este tema y lo pueden hacer, ¿no? Ahora, hay una razón fundamental por la que los gobiernos regionales pueden y deben ser parte de la resolución de conflictos, y es que esto sucede pues en sus propias regiones. Por supuesto. Diego, una pregunta rápida porque el tiempo corre. Sí. ¿Tú crees que estos errores han sido cometidos por ignorancia o por querer
meter la cabeza como una avestruz bajo la tierra? Por lo general es por el fragor de la campaña, Fernando. Los candidatos, por hacer propuestas, por llenar estos espacios para que la población los escuche, o se equivocan. Hay dos opciones, o se equivocan abiertamente o nos quieren engañar directamente. Pero para eso estás tú, Diego. Exactamente, para eso estamos, para revisar y para hacerles notar que hay que ser más serios con las cifras, no hay que sacar cuerpo de ciertos temas, ni sorprender al electorado que, por supuesto, gracias al poder en tus manos, se tiene que informar y tiene que emitir un voto responsable el próximo 2 de octubre. Pues bien, asumiremos entonces que el poder está en nuestras manos y sancionaremos en las urnas a los incompetentes, a los ignorantes y a los que tienen malos antecedentes morales. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Son las 9 en punto. Vamos a escuchar el gran resumen, pero cuando regresemos, abrimos las líneas telefónicas. El tema propuesto es el trabajo. Se crece de manera poco eficiente, por decirlo menos, en lo que es inversión pública, pero cero en inversión privada. Y esto significa que no se generan más puestos de trabajo. ¿Cuál es su situación? ¿Ha mejorado su situación laboral en los últimos meses? ¿Consiguió trabajo con facilidad? ¿Cuánto tiempo se demoró en conseguirlo? Coméntenos cuando se abran los micrófonos, luego de escuchar el gran resumen de la hora. Los teléfonos 212-4100, 212-7165 y desde regiones 0800-131-40. Ya volvemos.